Dios no es lo que te han contado, las cosas que me recomienda esta estúpida plataforma. Hermanos y hermanas, los dioses como nos los han descrito no son más que una vil y asquerosa farsa. Nuestra verdadera diosa, nuestra verdadera salvadora vive entre nosotros, pero tristemente la hicimos enojar y es nuestro deber como sus creyentes el calmar su ira y hacer que nuestra salvadora, Elaine Evans, nos acepte de nuevo como sus hijos. Seguidme, hermanos míos, seguidme a un futuro mejor, a una vida más bella y prometedora al lado del verdadero rostro de Dios. Voy a arrancarle la cabeza a ese bastardo infeliz mientras sus estúpidos seguidores observan y luego los devoraré a todos mientras siguen vivos. Se van a arrepentir de haberme usado como figura religiosa. Mejor voy preparando la cena para cuando vuelva. Mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia, sino que pondré sobre ti tus caminos. Ezequiel 7:4. La religión, un sistema de creencias, valores, prácticas y rituales que buscan conectar a la humanidad con la espiritualidad, lo trascendental o lo sobrenatural. Un conjunto de creencias que buscan unir a las personas. Se dice que la idea detrás de esas creencias es el amor, comprensión y paz entre todos, haciendo que de esta forma la humanidad trascienda más allá de la vida y todos logren cruzar al otro lado con calma y serenidad. Eso no es más que un montón de palabrería barata usada por viejos enfermos y gente pretenciosa que se cree mejor por creer en un supuesto ser superior que no existe. El cristianismo, judaísmo, budismo y cada maldita religión que termine en ismo o algo similar. Todas son una puta mierda que odio con todo mi ser, porque todas y cada una de ellas me escupió en la cara, como si yo fuera la causante de todos los males que sus tan amadas escrituras profetizaban. Aún recuerdo cuando fui bautizada, todos decían que era una bebé hermosa, tan tranquila y serena. Según ellos, era una hija pródiga del Señor. Es gracioso pensar que esas mismas personas años después me tacharían como la hija del mismísimo demonio, pero yo nunca conocí a ese demonio que ellos invocaban con su miedo. La religión que profesaban ese credo de pureza y redención fue para mí una cadena y hoguera. Sus himnos eran gritos de guerra, sus oraciones, sentencias. En sus iglesias hallé solo ecos de mi condena, no la misericordia que predicaban. Mientras ellos buscaban la salvación, yo aprendí a temer las velas encendidas y el olor del incienso, porque cada fragancia significaba persecución. Sin quererlo, aprendí a temerle a Dios, aprendí que es el terror religioso. ¿Dónde estuvo esa compasión y misericordia para mí? ¿Dónde estuvo ese Dios benevolente que se sacrificó por mis pecados? Yo te diré dónde, en ningún lado, porque Dios no existe. Es solo una excusa barata que la gente débilmente usa para sentir que no le temen al final de sus vidas. Es la misma excusa que la gente con vidas patéticas usan para justificar sus miserables existencias. Todo es parte del plan de Dios. Es lo que siempre dicen. Pero yo me pregunto, ¿esos infelices tan siquiera saben cómo era realmente Dios? Los montes tiemblan delante de él, su furor se derrama como fuego, y las peñas se quebrantan. Nahum 1:6. Este es uno de los muchos pasajes que describen a Yahvé, el Padre Creador o simplemente Dios. Realmente para entender el terror religioso, no nos hace falta ir a ninguna historia ficticia, videojuego o película de Hollywood. Solamente con saber un poco más sobre quién es el Padre Creador de las religiones judeocristianas e islamitas sobra y basta. Desde la propia existencia de los humanos, el Creador demostró ser un ser que no aceptaba la más mínima demostración de desobediencia, castigando a Adán y Eva con el exilio del Edén tras consumir el fruto prohibido. Un acto que para algunos se podría considerar misericordioso, pero que, por el contrario, es solamente uno de los muchos castigos que Yahvé tenía pensados para la humanidad. En Génesis 6:9
se habla de algo que todos ya conocemos, el diluvio universal, o como a mí me gusta llamarlo, el primer gran genocidio. Dios en su supuesta infinita sabiduría consideró que un reinicio del planeta era necesario, debido a que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Debido a dicha decisión, Dios decidió encargarle a un solo hombre, a Noé, la creación de un arca lo suficientemente grande como para albergarlo a él, a su familia y una pareja de cada especie animal en la tierra. Es decir, Yahvé no solo castiga a toda la humanidad por las acciones de un grupo, sino que también hace que un solo hombre deba afrontar la titánica tarea de construir un arca capaz de albergar a 2 ejemplares adultos de cada especie animal en la faz de la tierra, además de obviamente los suministros necesarios para un diluvio que duró 40 días y 40 noches. Como si esto no fuera suficiente, Yahvé pareciera no haber aprendido de sus errores y tras la finalización del diluvio universal, 2 ciudades tuvieron que sufrir la ira divina del Dios vengativo. Génesis 18, 19. En estos pasajes se dice que Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra a su juicio celestial debido a su gran cantidad de pecados y su clamor contra ellos. Es decir, Yahvé, sin la más mínima pizca de remordimiento o compasión, condenó a 2 ciudades enteras, donde no solo había pecadores, sino también niños, enfermos y ancianos a una cruel y dolorosa muerte, nuevamente, por las acciones de un grupo. Y si bien es cierto que hay pasajes en el Antiguo Testamento que dejan en claro que la gente de esas ciudades, por lo menos los adultos, eran personas detestables, como los capítulos de 1 al 9 del Génesis 19, donde se dice que Dios mandó a un par de ángeles a la casa de un hombre llamado Lot en la ciudad de Sodoma, el cual fue hospitalario con los mismos hasta la llegada de un grupo de hombres que querían obligar a que Lot les entregara a los ángeles para que ellos pudieran violarlos en grupo. Hay cosas de esos mismos pasajes que son cuanto menos cuestionables. En estos mismos pasajes se menciona que Lot en respuesta quiso entregar a su propia hija, que jamás había conocido a ningún hombre, en lugar de los ángeles. Y aun si los hombres no aceptaron y trataron de atacar a los ángeles de todas formas, el solo hecho de que Dios aceptara un intercambio tan atroz deja muy mal parado al Padre Creador de todo, ya que estuvo dispuesto a que una inocente sufriera en pos de la seguridad de sus creaciones y luego condenó a miles de inocentes que fueron consumidos por el fuego y azufre de su furia divina. Pero pareciera que el condenar a inocentes es algo que a Dios le resulta divertido, ya que en Éxodo del capítulo 7 al 12 se habla que Yahvé envía plagas para forzar al faraón a liberar a Israel y para demostrar que él es más poderoso que los dioses de Egipto. La 10ª plaga es la muerte de los primogénitos egipcios, la plaga final que rompe la resistencia. Y en este caso, no existe ninguna justificación válida. Si Dios tenía el poder para matar a los primogénitos egipcios de la noche a la mañana, ¿por qué no mató directamente a los faraones? ¿Por qué no usó los tan aclamados milagros divinos para poder liberar a su gente del yugo egipcio? Es simple, porque Yahvé no hizo todo eso solamente para liberar a su pueblo. Las plagas que cayeron sobre Egipto eran la forma que Dios usó para castigar a aquellos que no lo vieran como su Salvador y no lo veneraran con una devoción absoluta. Porque Dios es Padre y Creador, pero eso no significa que sea un Padre benevolente y amoroso. Yahvé es un Padre cruel y castigador que exige devoción absoluta, al cual no le tiembla el pulso ante la idea de ejercer la ira divina sobre todo aquel que se atreva a ir en su contra. Porque Dios es Padre y destructor. Porque Dios nunca me aceptaría en su reino sagrado. Como dice Levítico 21, aquel que por causa de su defecto no podrá acercarse para presentarle a su Dios la ofrenda de pan por tener un defecto. Podrá comer de la ofrenda de pan, tanto del alimento santo como del santísimo, pero por causa de su defecto no pasará más allá de la cortina ni se acercará al altar, para no profanar mi santuario. Por eso no pienso permitir que me relacionen con ese maldito bastardo infeliz. ¿Quién carajo eres tú? ¿Y por qué te haces pasar por nuestra diosa? El pastor dijo que la diosa vendría a perdonarnos por nuestros pecados y que estaría acompañada de sus bestias celestes. Levítico 24, 16, y el que blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera.
Maldita plaga asquerosa, ensució mi ropa con su repulsiva sangre. Bestias celestiales, vaya diálogo más oportuno. Dime, ¿pensabas que solo Yahvé era aterrador? Para nada, hay varias creaciones por parte del Padre Creador que son igual o hasta más aterradoras que el propio Dios. Entre ellas están dos celebridades sumamente conocidas que son Leviatán y Behemoth. Estas dos criaturas son la representación física del inmenso poder que Dios posee. Por su parte, Leviatán es una colosal criatura marina que aparece en la Biblia en versículos como Isaías 27:1, donde se le describe como una serpiente y un dragón que Dios castigará. Salmo 74:14, en el que Dios aplastó sus cabezas para darlo de comer a las criaturas marinas. Salmo 104:26, donde se le ve retozar en el mar. Job 40:25 y Job 41, que contienen la descripción más detallada de su temible naturaleza y su tamaño, y Job 3:8, un conjuro para que no se despierte a Leviatán. Aunque la palabra hebrea que le da nombre significa enrollado o retorcido, su identidad exacta es debatida, y puede interpretarse tanto como una criatura literal, una representación de las fuerzas del caos o el mal, o como un símbolo del poder de Dios sobre la naturaleza. Según la Biblia, el Leviatán es el símbolo del caos primordial que solo Dios puede dominar. En Isaías se profetiza su destrucción en el día del Señor, como imagen de la victoria final sobre el mal y las fuerzas que amenazan el orden de la creación. Mientras que por otro lado, Bahamut o Behimo es una bestia primigenia, de gran tamaño y poder, creada por Dios y descrita en el Antiguo Testamento en Job 40 de los capítulos 15 al 24. A Behemoth se le considera el más poderoso de los animales terrestres, con una fuerza inigualable y una apariencia que desafía la descripción común, como su cola como un cedro y huesos como tubos de bronce. En la Biblia se da a entender que Behemoth representa la fuerza salvaje de la naturaleza, una bestia que nadie puede domar y que solo el Creador lo controla, y que sirve para mostrar la pequeñez del ser humano frente al poder de Dios. Además de estas dos estrellas bastante conocidas, también hay otros como las 4 bestias de Daniel. Las 4 bestias de Daniel representan sucesivos imperios mundiales. La primera es un león con alas de águila que luego se endereza como hombre, el cual representa Babilonia. La segunda, un oso alzado de un lado, con 3 costillas en la boca, que representa Media y Persia. La tercera, un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, representando a Grecia. Y la cuarta, una bestia terrible y espantosa, de dientes de hierro y 10 cuernos, de los cuales surge un cuerno pequeño que habla con arrogancia, que devora todo hasta que Dios establece su reino eterno, representando en ese caso a Roma. Por si no te has percatado, todas las ciudades que estas 4 bestias representan son ciudades que alguna vez estuvieron en contra o amenazaron al pueblo de Yahvé. Sí, básicamente en la Biblia se representa a 4 imperios enteros como bestias abominables que Dios debe castigar. Pero ¿por qué quedarnos solo con las llamadas bestias bíblicas, si entre las propias filas del Todopoderoso existen seres que te harían orinarte encima? Ángeles mensajeros o angelos, arcángeles, ángeles del juicio. La propia angelología tiene dentro su haber a seres genuinamente aterradores como los querubines. Estos seres miembros de la angelología son denominados como los guardianes de la gloria de Dios. Su nombre significa los próximos o los segundos. Es común que se les confunda o asocie con los angelotes, en la forma de un niño con alas. Sin embargo, estos son seres de carácter secular, no bíblicos. Los querubines tienen una característica de guardianes y al mismo tiempo de carruaje. En Ezequiel 1:9 se dice de los querubines que sus alas se juntaban unas con otras, por lo que se da la imagen de un grupo homogéneo, constituyendo una especie de carroza celestial. En los pasajes de Ezequiel describen a los querubines como criaturas con 4 rostros distintos, uno de un hombre, otro de un león, otro de un toro y finalmente uno de un águila, además de 4 alas, que se mueven de frente sin girar.
volar. Debajo de sus alas, los querubines tienen manos humanas y en sus pies parecen tener pezuñas de becerro que brillaban como bronce pulido, y su forma de moverse es comparable al movimiento de los rayos o el de carbones encendidos. A pesar de esto, se dice que los querubines tienen un aspecto indescriptible y que el aspecto que se les atribuye realmente es lo poco que los cerebros humanos son capaces de procesar sobre el verdadero aspecto de estos seres. Pero, los querubines no son los únicos miembros de la angeología que son espeluznantes. Otro tipo de ángel bastante inquietante son los serafines. Los serafines son espíritus celestiales, pertenecientes a las tradiciones judía, cristiana e islámica. Su colectivo, de acuerdo con la teología cristiana, forma el primero de los 9 coros o tipos de espíritus bienaventurados de la angelología católica. Pertenecen al orden más alto de la jerarquía más elevada. En base a la Biblia se sabe que la función principal de los serafines es la adoración continua a Dios, cantando su santidad y gloria alrededor del trono divino. También actúan como agentes de purificación, como se ve en la visión del profeta Isaías, donde uno toca sus labios con una brasa del altar para quitarle el pecado. Isaías 6, 1, 7 dice que los serafines poseen un total de 6 alas, 2 alas cubren sus rostros, otras 2 cubren sus pies, y las 2 restantes las usan para volar. El término serafín proviene del hebreo será, que significa ardiente, lo que refleja su naturaleza de puro amor por Dios. Y según Ezequiel 1, 1 y Ab 4, 1, 2, 19, 11, los serafines son seres que pueden ser vistos solo por quienes son elevados a una dimensión superior, es decir, un estado en el que el cielo se abre para ellos. Por último, quiero hablar no de un tipo de ángeles en específico, sino de un concepto en específico, y estos son los ángeles del juicio. Los ángeles del juicio se refieren a seres celestiales, como el arcángel Israfil en el Islam, o los ángeles que actúan como agentes de la ira de Dios en la Biblia. Se dice que estos seres están involucrados en el evento del juicio final o día del juicio, ya que, tanto en el islamismo como el cristianismo, ellos serán quienes harán sonar las trompetas que iniciarán el fin de los tiempos del hombre. Además de ellos, también existen los 7 ángeles del Apocalipsis que anuncian el cumplimiento de los juicios divinos, los cuales son interpretados simbólicamente como un despertar espiritual y la autoconciencia del yo superior. Ahora, ¿qué tal si hablamos un poco de cada uno de estos ángeles? Israfil. Israfil es un arcángel en la tradición islámica, encargado de tocar la trompeta para anunciar el día del juicio, Qiyamah, aunque no se menciona explícitamente por su nombre en el Corán. Junto con Gabriel, Miguel y Azrael, es uno de los 4 arcángeles islámicos. Se dice que la trompeta está en sus labios, lista para sonar cuando Dios lo ordene, y que este evento ocurrirá desde la roca sagrada de Jerusalén. Se lo suele describir como un enorme cuerpo cubierto de bocas y lenguas, extendiéndose desde el 7º cielo hasta el trono de Dios, con alas que protegen su cuerpo y otro par que se extienden hacia los lados. Israfil es mencionado en un hadith como el ángel más cercano a Dios, mediador de las órdenes divinas a los demás arcángeles, y se tocará la trompeta, y todos los que están en los cielos y todos los que están en la tierra se desmayarán, excepto aquel a quien Alá quiera. Entonces se tocará de nuevo, y entonces se pondrán de pie esperando. Corán 39 capítulo 68. El juicio final. Según la Biblia, el juicio final es el momento culminante del fin de los tiempos, cuando Dios juzgará a toda la humanidad, tanto a los vivos como a los muertos, basándose en sus acciones y fe. Quienes creen en Cristo y viven según su fe recibirán la vida eterna y una recompensa, mientras que quienes rechazan a Cristo enfrentarán un castigo eterno por sus pecados. Este juicio revelará la justicia y la sabiduría de Dios, y determinará el destino final de cada persona en el reino de los cielos o en la condenación eterna. En cuanto a los ángeles del juicio final, se refiere a un grupo de figuras angelicales mencionadas en la Biblia, especialmente en el Apocalipsis, las cuales participan en el fin de los tiempos
tiempos y el juicio final de la humanidad. En las escrituras de la Biblia se describe que los ángeles actúan como agentes de la sentencia divina, separando a los justos de los pecadores y otros como los que serán arrojados al horno de fuego. Se dice que en el juicio final serán juzgadas todas las personas que hayan muerto, tanto creyentes como no creyentes, para que cada una sea juzgada según sus obras, palabras y pensamientos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Mateo 25 capítulos del 31 al 33. Las 7 trompetas. Los 7 ángeles del Apocalipsis son aquellos que portan las 7 trompetas o las 7 copas de la ira de Dios, anunciando juicios y plagas sobre la tierra, descritos en los capítulos 8, 15 y 16 del libro de Apocalipsis en la Biblia. Sus nombres no se mencionan explícitamente en el texto bíblico, aunque en algunas tradiciones y representaciones se les asocian con nombres como Miguel, Gabriel o Uriel, mientras que otros pasajes también hacen referencia a los 7 pastores de las iglesias que son enviados por Jesucristo. Las 7 trompetas del Apocalipsis son una serie de catástrofes proféticas descritas en el libro del Apocalipsis de la Biblia. Cada vez que una de estas suena, es para dar comienzo a los acontecimientos apocalípticos vistos por Juan de Patmos en su visión de Apocalipsis 1:1. Las 7 trompetas son tocadas por 7 ángeles y los acontecimientos que siguen se describen detalladamente desde el capítulo 8 de Apocalipsis hasta el capítulo 11. Según Revelación 8 capítulos 1 y 2, los ángeles tocan estas trompetas después de la ruptura del séptimo sello. Estos sellos aseguraron el documento apocalíptico sostenido en la mano derecha de aquel que está sentado en el trono, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Apocalipsis 8 capítulo 6. Fue entonces cuando nuestra Salvadora se sacrificó por nosotros y abandonó su humanidad para convertirse en un híbrido mitad cabra, porque ella amaba a sus hijos y... ¿Quién eres tú? ¿Qué no ves que esto es una reunión solo para creyentes de la diosa la... Sacrificarme por la humanidad, ni que fuera Jesús. Quiero decir, ¿quién carajos querría ser como él? Multiplicar los panes, convertir el agua en vino y caminar sobre ella suena bien y todo eso, pero, ¿alguna vez te has puesto a pensar lo aterradora que fue la vida del Hijo de Dios? La vida de Jesús. Jesús de Nazaret, incluso antes de haber nacido, tenía un enorme peso sobre sus hombros, y según varios pasajes de la propia Biblia, él ya sabía cuál era su misión en este mundo, incluso a temprana edad. Un ejemplo de esto se ve en San Lucas 2 de los capítulos 41 al 52, donde se dice que Jesús a la edad de 12 años acompañó a sus padres a Jerusalén, y sin avisarle a nadie él se quedó ahí por 3 días. Los padres de Jesús, preocupados, lo encontraron en el templo y cuando le preguntaron por qué había hecho eso, él respondió: ¿no saben que debo estar en la casa de mi padre? Sus padres, al no entender del todo a Jesús y la profecía que lo rodea, guardaron esas palabras y las meditaron. Genuinamente creo que el hecho de que Jesús muy probablemente fuera consciente desde temprana edad de su rol en este mundo, de lo que él debía hacer y de cuál sería su final, es algo horrible, pero, aun si él era consciente, eso no quita de encima el hecho de que el Hijo de Dios pasó por cosas horribles en vida. Es por eso que recopilé algunas de las peores cosas que pasó Jesús de Nazaret hasta llegar a su crucifixión, empezando por las tentaciones en el desierto. En Mateo 4 del capítulo 1 al 11, Marcos 1 de los capítulos 12 y 13 y Lucas 4 de los capítulos del 1 al 13 se referencian a las 3 tentaciones por las que pasó Jesús durante su viaje por el desierto al encontrarse con Satanás, quien buscaba hacer que el Hijo de Dios pecara para impedir el plan de la salvación. La primera tentación fue la lujuria de la carne. Esta tentación se centró en la satisfacción física y el placer.
hacer. Satanás le sugirió a Jesús que convirtiera las piedras en pan para saciar su hambre, pero Jesús respondió que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto se relaciona con la primera de las 3 tentaciones del mundo, que se refieren a la lujuria de la carne, los ojos y la soberbia de la vida. La segunda tentación habla de la lujuria de los ojos. En este caso, la tentación apeló al interés propio y a la vanidad, buscando una demostración espectacular de su divinidad. El diablo llevó a Jesús a la cima del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, citando pasajes bíblicos sobre la protección de los ángeles. Jesús se negó diciendo: no tentarás al Señor tu Dios. La tercera y última tentación habla de la soberbia de la vida. Esta tentación fue un ofrecimiento de poder y gloria mundana. Satanás le mostró todos los reinos del mundo y le ofreció todo eso a cambio de que se postrara y lo adorara. Jesús rechazó la oferta con la frase: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Desde la perspectiva del Hijo de Dios, su misión era clara y no había cabida para las tentaciones del diablo en su camino. Pero, yo te pregunto a ti, ¿crees que tendrías la misma fortaleza que tuvo él? ¿Realmente crees que podrías decirle con total seguridad y sin titubear a Satanás que no cederás ante sus tentaciones? Pero estos acontecimientos no son ni de lejos lo peor que le pasó al Hijo de Dios. Por lo menos en mi opinión, algo peor que esto es rechazo y persecución durante su ministerio. Según Marcos 2 capítulo 21, Lucas 4 del capítulo 28 al 30, la familia de Jesús dudaba de lo que él decía. En Juan 5 capítulo 18 y Marcos 3 del capítulo 6 se menciona que los líderes religiosos y el pueblo los rechazaron y persiguieron durante su ministerio por varias razones, incluyendo su crítica a las prácticas farisaicas, su asociación con los pecadores, y la amenaza percibida a su poder y estatus. La gente también se ofendía por el mensaje de Jesús de que él era el único camino a Dios y se apartaban, prefiriendo las cosas del mundo. El rechazo se manifestó en calumnias, intentos de apedrear o arrojarlo por un precipicio, y la atribución de sus milagros a Satanás, culminando en su crucifixión. Piensa esto por un segundo. Tú como persona, ¿eres consciente de algo que los demás no? Sabes que te depara un cierto destino, pero la gente duda, la gente no te cree y hasta te han llegado a odiar y atacar por ello. ¿Qué podría ser peor que eso? Simple. La agonía en Getsemaní. En Mateo 26 del capítulo 36 al 46, en Marcos 14 del capítulo 32 al 42 y Lucas 22 del capítulo 39 al 46 se habla de lo que pasó Jesús de Nazaret antes de ser arrestado y cruelmente crucificado. La agonía de Jesús en Getsemaní se refiere a cómo es que Jesús, después de la última cena, fue junto a sus discípulos al huerto de Getsemaní, en el monte de los Olivos. En ese lugar Jesús, sumido en su profunda angustia, sufrimiento e intensa oración en el huerto antes de ser arrestado y crucificado, Jesús sudó gotas de sangre debido a su agonía, oró para que se apartara la copa de su sufrimiento, pero finalmente aceptó la voluntad de Dios, diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. La escena se describe en los evangelios, donde Jesús se enfrenta a la tentación, la soledad y el peso de los pecados de la humanidad, y luego es traicionado por Judas y arrestado. Después de esto creo que todos sabemos qué pasa. Jesús de Nazaret fue enjuiciado, torturado, crucificado y finalmente, después de 6 horas, el Hijo de Dios murió, sacrificándose para pagar por los pecados de la humanidad, ofreciendo a través de su sacrificio una forma de salvación y reconciliación con Dios, un acto voluntario de amor motivado por la voluntad divina para ofrecer vida eterna a quienes creen en él. Pero ¿eso realmente sirvió de algo? ¿Realmente tuvo algún peso real que Jesús de Nazaret pasara por tantos males por el bien de la humanidad, teniendo en cuenta cómo son las cosas a día de hoy, teniendo en cuenta que hay tanta gente asquerosa que usa el nombre de Jesús y de cientos de santos como la Santa Muerte para justificar sus actos atroces? Yo creo que Jesús se sacrificó en vano. Si Jesús realmente existe, si realmente se sacrificó por la humanidad, ¿fue un idiota al hacerlo? Esta gente, estas plagas no merecen perdón, merecen ser castigados. Y eso es lo que pienso hacer. Deuteronomio 32, 39 al 41.
Yo hago morir, y yo hago vivir cuando afilaré mi reluciente espada y mi mano trabaré el juicio. Ya hablamos bastante de cómo es que la propia religión sin necesidad de la intervención de un tercero puede dar miedo, pero ¿qué hay fuera de ella? ¿Acaso se puede hacer terror usando la religión como base? Claro que sí, un buen ejemplo de ello es el retrato de Dios. Éxodo 33 capítulo 22. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. Este simple versículo de la Biblia es el inicio de uno de mis cortometrajes de terror religioso favorito. El retrato de Dios trata sobre Mia Reilly, una joven religiosa que está practicando para una presentación sobre un cuadro con el nombre del corto. Mia, antes de empezar su presentación, coloca un cronómetro para saber cuánto tiempo tarda en dar la misma. Una vez el cronómetro empieza, la joven procede a leer las cartitas que tiene preparadas para no perderse. Mia empieza preguntando ¿cómo crees que se ve Dios? Y acto seguido muestra el tan mencionado retrato de Dios, el cual es ni más ni menos que nada, un cuadro completamente en negro que no muestra nada. Mia menciona que en caso de que no veas nada, eso es lo normal. La mayoría de personas no ven nada, pero hay un grupo de personas que sí logran vislumbrar algo en ese cuadro en negro. Un hombre viejo y muy delgado, con una gigantesca sonrisa y unos ojos extremadamente brillantes. Terminada la primera prueba de su presentación, Mia resetea el cronómetro y vuelve a la primera diapositiva, pero esta vez cuando pasa a la diapositiva con el cuadro, Mia se lo queda viendo fijamente. Entonces, poco a poco, ella logra ver algo, logra vislumbrar un par de puntos blancos, y a medida que pasan los segundos logra ver aquello que la gente tanto mencionaba. Mia finalmente logra ver a el supuesto Dios. Al principio Mia parece estar feliz y ¿quién no? El ser en el que tanto crees parece estarse materializando delante de ti. Pero, este no sería un cortometraje de horror si la joven simplemente estuviera feliz de ver a su creador. A medida que la imagen va tomando forma, Mia se asusta y decide levantar la pantalla, tal vez creyendo que lo que ve son reflejos de la luz o manchas en la propia pantalla, cosa que obviamente no es el caso, y la imagen sigue ahí observando a Mia. Es entonces cuando la aparente imagen del cuadro se mueve sin previo aviso para mirar mejor a Mia, y como es de esperarse ella se asusta. La pobre chica sale despavorida de la sala, pero al hacerlo, se encuentra en una sala completamente negra iluminada solamente por una única luz arriba de su cabeza. Mia mira asustada de un lado al otro, sin saber dónde está hasta que escucha una respiración casi muerta detrás de ella. Al voltearse lentamente se encuentra con el supuesto Dios. Mia trata de alejarse de aquella cosa, mientras el supuesto padre creador se acerca poco a poco a la joven. Sin salida y consumida por la desesperación, Mia sujeta fuertemente su cruz de metal y empieza a rezar, pero es completamente inútil. El ser finalmente llega hasta donde está ella y lentamente acerca su sucia y maltratada mano al rostro de la joven para sujetarla del mentón y obligarla a verlo. La criatura, al hacer que Mia la observe, abre su boca de una forma inhumana, y de su interior emerge una brillante y deslumbrante luz que deja hipnotizada a la joven. Es entonces cuando sucede un corte que nos devuelve a la realidad y descubrimos que Mia lleva más de 3 horas observando el retrato de Dios sin parpadear ni una sola vez mientras aprieta su crucifijo con tanta fuerza que este ha acabado perforando la carne de su mano y ha empezado a sangrar recientemente. Este cortometraje de horror ejemplifica en mi opinión perfectamente lo que significa el miedo a Dios. Para empezar, se toca el tema de la ambigüedad que contiene la propia religión al dejar muchas cosas a libre interpretación del lector. Esto se ve reflejado en el hecho de que en ningún momento se nos deja en claro si eso es realmente Dios, y hasta se dan pistas de que puede ser que no sea el Dios del que se habla en las religiones judeocristianas. Detalles como el hecho de que la entidad desde casi el inicio del cortometraje ya se encuentra presente en la sala junto a la chica antes de que ésta haya visto su rostro.
sumado al hecho de que la criatura atacó a quien parece ser que es una creyente devota de su religión y que ignoró los rezos de Mia, pueden dar a entender que esa cosa no es Dios o como mínimo no es Yahvé, ya que estaría yendo en contra de varias cosas que representan a dicho Dios. Puede ser que la criatura sea un dios pagano de alguna otra religión que busca cobrar venganza contra Yahvé por medio de sus creyentes, como puede que sea un ente sobrenatural y que realmente el cuadro esté maldito. Por otro lado, puede ser que simplemente en este universo Dios no es como la gente cree y el final de Mia es simplemente el cumplimiento de la palabra divina de esta versión retorcida y enferma de Dios. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. Además de eso, el propio final de Mia es algo que por sí solo da mucho en qué pensar. Una jovencita que cegada por su fe y por su deseo de ver a quien ella considera su salvador, encontró un triste y tortuoso castigo. Verán, a diferencia de lo que puedan creer, existe una alta posibilidad de que Mia sobreviviera a este encuentro. Para empezar, la gente que vio el verdadero rostro de Dios antes que ella no estaba muerta, ya que, de ser el caso, no existirían registros de gente que dice haber visto a Dios. Esto significa que muy probablemente la mayoría de ellos sigan vivos, pero con secuelas tras su encuentro con la entidad. Sumado a eso, la situación de Mia, aunque sea horrible, no es mortal. Si una persona deja de parpadear durante 3 horas, sus ojos sufrirían una severa sequedad e irritación, lo que podría causar visión borrosa, dolor y un mayor riesgo de infecciones y daño corneal, lo cual puede causar el síndrome del ojo seco crónico, que presenta síntomas como molestias, sensación arenosa y ardor en los ojos. Por parte del sangrado, como se puede ver en el propio video, el sangrado de Mia parece ser reciente, lo cual significa que está lejos de morir desangrada. Toda esta sumatoria de factores nos puede dar a entender que el objetivo de esta criatura, sea o no sea Dios, no es el matar a aquellos que lo observen, sino dejarlos marcados. Dejar en todo aquel que logre ver su horrible y grotesco rostro una marca imborrable de su existencia, un recordatorio palpable de que él estuvo ahí y de que ellos no pudieron hacer nada para evitar su cruel castigo por observarlo. Es por todo esto que amo tanto este cortometraje. Detalles tan simples y casi imperceptibles dan origen a una historia incluso más amplia de la que se puede ver a simple vista, y la forma en la que se da una reinterpretación a un pasaje de la propia Biblia es sublime. Aunque, para hablar de reinterpretaciones de la Biblia, más específicamente de su historia, creo que hay una serie en específico que debemos mencionar. Espera, no hagas esto. Escúchame, te lo suplico. Contra la pared, ahora. Por favor, ten misericordia de mí. Yo solo es esto por el dinero. Nunca fue mi intención ofenderte o suplantar. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Falsos profetas, es un concepto interesante, la verdad, un concepto que cierta serie de terror analógico usó, más específicamente, que su villano principal usó para matar al Hijo de Dios. El catálogo de Mandela. El catálogo de Mandela o The Mandela Catalog es una serie de horror analógico creada por Alex Kister en 2021 para YouTube. La serie se ubica en el ficticio condado de Mandela, Wisconsin, y gira en torno a cómo diferentes protagonistas tratan de sobrevivir y descubrir la verdad detrás de unas grotescas criaturas llamadas los alternos. Estas criaturas cuentan con una habilidad que los hace verdaderamente peligrosos, la capacidad de imitar la apariencia física de personas normales y hacerse pasar por ellos. Los alternos, valiéndose de esta habilidad, se hacen pasar por gente que tú conoces para ganarse tu confianza y hacer que los dejes entrar a tu hogar para que más temprano que tarde hagan que termines con tu vida. Como se puede esperar, la presencia de estos seres causó un miedo enorme en la población humana, llegando al punto de que se creó una serie de vídeos para advertir a los ciudadanos de la existencia de estas criaturas y el cómo esconderse o defenderse de las mismas. Pero,
Lo que la gente de este mundo no sabe y nosotros como espectadores sí, es que los alternos no son simples monstruos que aparecieron de la nada, ni una malformación genética o seres que han salido de las profundidades de la tierra escarbando en el suelo. No, los alternos son seres de origen divino. Son una creación del mismísimo príncipe de las tinieblas, el querubín más bello, Satanás. El príncipe de las tinieblas no es solo el responsable de la creación de los alternos y quien los comanda para atacar a la humanidad, sino que también es el antagonista principal de este horror analógico y el único responsable de todos los males que consumen a la humanidad. Todos los actos atroces cometidos por Satanás tienen un único eje motivacional, el control total sobre los reinos del cielo y la tierra. La más grande y cruel ambición de la serpiente antigua. Para cumplir con este objetivo, Satanás empezó un largo plan desde los propios inicios de los tiempos. Su primera acción fue asesinar a la mano derecha de Dios, el arcángel Gabriel, esto con el objetivo de robar su apariencia y asumir su identidad. Después de esto, Satanás condenó a la humanidad al pecado original de una forma similar a como sucedió en el relato original de Adán y Eva, convenciéndolos de consumir el fruto prohibido, con la diferencia de que en esta versión, el príncipe de las tinieblas no tomó la apariencia de una serpiente, sino la del propio arcángel Gabriel. Una vez que la humanidad fue condenada al pecado original como pasó en el mito original, el siguiente paso de Satanás era muy simple: negarles la salvación de Dios. Usando la apariencia de Gabriel, el príncipe de las tinieblas engañó a María, José y demás involucrados en el nacimiento de Jesús de Nazaret para que le dieran la espalda al Hijo de Dios y en su lugar lo aceptaran a él, Satanás, como su verdadero salvador. Esta parte es particularmente tétrica ya que se muestra una escena que se puede entender como el sufrimiento de Jesús al ser abandonado no solo por la humanidad, sino también por su propio Padre, al ser enterrado vivo ya sea literal o metafóricamente en el desierto de Nazaret. Ahora, sin la protección divina de Dios gracias al sacrificio de Jesús, Satanás tenía el camino libre para hacer sufrir a la humanidad cuanto él quisiera, y eso fue exactamente lo que hizo. Miles de años después, Satanás movió la siguiente ficha en su cruel plan contra la humanidad y dio origen a los alternos, seres horribles y desalmados que acechan y aterrorizan a la humanidad, que llegan al punto de hacer que las personas se terminen suicidando. No siendo esto suficiente, también se ha encargado de tomar el control del gobierno de los Estados Unidos y de los medios de comunicación para convencer a la humanidad de que todo intento de resistencia es inútil, ya que no existe tal cosa como una salvación. Y tristemente es la verdad, resistirse a Satanás o combatir a los alternos resulta ser un acto inútil, ya que mientras uno más se resista, el príncipe de las tinieblas pareciera disfrutar más el torturar y asesinar a aquellos que tratan de ir en su contra. De forma resumida, Satanás en este universo es el centro y núcleo de todas las desgracias por las que ha pasado la humanidad. La creación de los alternos es realmente el menor de los crímenes del príncipe de las tinieblas. El engañar a la humanidad para cometer el pecado original, haber impedido el sacrificio de Jesús y haber alejado a la humanidad de Dios, causó que cientos de miles de billones, ya sea que mueran o no a manos de un alterno, serán condenados a arder en el infierno, por culpa de aquel pecado original que nunca fue perdonado. Millones de humanos en el universo del catálogo de Mandela mueren día con día, rezándole a un Dios que ya los ha abandonado, sin saber que aquel al que le rezan, aquel que creen que es su salvador, no es ni más ni menos que el primer alterno de todos los tiempos. Y lo peor de todo es que, este Satanás no difiere mucho del narrado en los mitos religiosos. En cualquier interpretación del personaje que sea mínimamente fiel al relato original, Satanás es un ser de pura maldad y caos, un querubín que poseía una belleza inigualable, un ángel de alto rango destinado a gobernar en los cielos al lado de su creador, un ser divino de inmenso poder que lo favorecía enormemente. Aún así, para quien en ese entonces se llamaba Lucifer, eso no era suficiente. Consumido por la rabia, odio y orgullo, Lucifer lideró una rebelión contra Dios en el reino de los cielos en un intento de usurpar el trono de Dios y asumir el rol que él creía que se merecía. Esta rebelión dio como resultado una guerra entre Lucifer y su séquito de ángeles contra el arcángel Gabriel y los ángeles que seguían del lado de Dios. Como ya sabrán, Lucifer y los suyos perdieron dicha contienda
leyenda y terminaron siendo desterrados del reino celestial y mandados al infierno, para dar inicio a los relatos religiosos que ya conocemos. Comparado a su versión bíblica, el Satanás del catálogo de Mandela realmente solo se diferencia en una cosa: el Satanás de Mandela fue más inteligente. Todo lo que se ve en la serie, todos los actos crueles y horribles que el primer alterno ha cometido, son cosas que perfectamente el Satanás bíblico hubiera hecho. Un ente cruel y lleno de ira que se mete dentro del alma y la mente de la gente, no solamente para volverlos malos, sino que se mueve por el deseo de ver a la más amada creación de Dios sufrir en el más puro dolor y agonía, consumidos por el miedo y la confusión de no saber a quién le han estado rezando todo este tiempo. Maldito demonio, no dejaré que sigas con tus actos en contra de los hijos de la diosa. Yo me encargaré de exorcizar. Marcos 5, capítulo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Exorcismos. Es un concepto interesante, la verdad. La idea de que un demonio invada el cuerpo, mente y hasta el alma de una persona, todo con el objetivo de atormentar a su huésped o de atormentar a la familia y seres queridos de este, es sumamente aterrador. Pero por suerte, para este tipo de casos están los sacerdotes, ¿verdad? Ellos están para acabar con las posesiones demoníacas y devolver todo a la normalidad, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando eso no funciona? ¿Qué pasa cuando un exorcismo falla? Fate de un Holy Trinity OC. La Trinidad impía es un juego de terror psicológico y religioso que cuenta con 3 capítulos salidos el 4 de octubre de 2017, el 22 de febrero de 2019 y el 21 de octubre de 2022. La historia transcurre el día 21 de septiembre del año 1987 y nos pone los zapatos del joven sacerdote John Ward, que tras un año regresa a la casa donde trató de hacer el exorcismo de Amy Martis, una joven que estaba poseída por un demonio. Durante el exorcismo, el demonio logró dejar inconsciente a John, mató a los padres de Amy y luego la joven escapó de su hogar para nunca ser vista otra vez. El día de hoy, John vuelve a aquella maldita casa para ponerle fin a aquel fallido exorcismo de hace un año. Fate está fuertemente inspirado en el pánico satánico de la década de los 80s. El pánico satánico fue un pánico moral que invadió a la gente conservadora en todo el mundo, aunque principalmente en Estados Unidos. Este pánico básicamente consistía en decirle satánico a todo aquello que a la gente conservadora no le gustara, como Pokémon, Hello Kitty, dragones y mazmorras y básicamente todo lo de la cultura pop en general. Además de eso, varias películas conocidas han sido una fuerte inspiración para crear la ambientación e historia del juego. Para la historia, el desarrollador del juego, Eirdorf, se inspiró en las películas del Exorcista, Actividad Paranormal 3 y El Rito. En cuanto a la ambientación plagada de aislamiento y paranoia, las películas que inspiraron el juego fueron El Proyecto de la Bruja de Blair, Está detrás de ti o It Follows, El Conjuro y El Legado del Diablo o Hereditary. Ahora, tal vez puedas pensar que todo eso no importa por el apartado gráfico del juego, que por si no te diste cuenta, es en 8 bits, pero no podrías estar más equivocado. El estilo visual de los 8 bits inspirado en la Atari 2600 y Apple II salidas en el año 1977 es justo lo que este juego necesita para ser tan impactante. Uno va avanzando completamente tranquilo viendo este muñequito azul caminando por escenarios tan simples y de colores chillones cuando de repente ¡pum! Un monstruo con una animación fluida te salta a la cara y hace que se te salga el corazón por la boca. Este efecto tan interesante de las animaciones se obtiene por medio de la rotoscopia. La rotoscopia es una técnica que consiste en calcar o dibujar fotograma a fotograma sobre una secuencia de imágenes de acción real para crear una animación o un efecto visual. Su objetivo es trasladar el movimiento, las proporciones y los detalles de la grabación original a una secuencia
animada o a una composición diferente, logrando un resultado más realista y fluido. Por medio de este método de animación tan peculiar, Eirdorf logra darles no solo más vida a las animaciones del juego, sino que también logra hacerlas aún más inquietantes, debido a su simpleza y combinación de colores. Verás, dentro del juego, todos los colores tienen un significado. El rojo representa la sangre o la carne viva, el gris representa los entes, el violeta la maldad y así con todos los colores. Entonces, si te muestro esta escena. Tu cerebro con la información que te he dado hará dos cosas. Primero, identificará a la chica como un peligro, al ser violeta y por ende malvada, y a la mano como una mano ensangrentada, o al rojo vivo debido a su tonalidad roja, y por otro lado, tu cerebro completará la imagen. ¿A qué me refiero con completar la imagen? Verás, el cerebro humano es uno de los bastardos más crueles y traicioneros que existen. Un simple ruido lo convierte en una amenaza de muerte, un montón de ropa tirada sobre una silla se convierte en un monstruo apenas las luces se apagan. Y en el caso de las animaciones de Fate, el cerebro completa las animaciones dándole detalles que antes no tenían. Para algunos este brazo estará ensangrentado, para otros estará despellejado y para unos cuantos más puede que lo que ven sea el brazo de un demonio, y todas esas interpretaciones están bien porque es lo que tu cerebro cree que está viendo. Es por eso que el estilo visual de Fate es tan efectivo, te da lo justo y necesario para que tú mismo te asustes con lo que tu cerebro te hace creer que estás viendo. Además de eso, si tenemos en cuenta su interesante historia a lo largo de sus 3 capítulos, la jugabilidad sencilla donde solo tienes que usar 4 teclas para moverte y una para sacar tu fiel crucifijo, la rejugabilidad gracias a los finales individuales de cada capítulo y los finales en conjunto de los 3 capítulos, hacen a Fate, de un Holy Trinity, una experiencia redonda que recomiendo a cualquiera que le gusten los juegos de terror religioso que hasta una papa puede correr. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13:42. Para finalizar, quiero hablar brevemente de un juego el cual ha salido recientemente y que aun si no trata enteramente del terror religioso, tiene 2 finales en específico que llegan a explotar este tema, y ese juego es No, I'm Not a Human. Un día como cualquier otro, sin un aviso previo, el sol empieza a emitir cada vez más y más calor, a tal punto de que el solo hecho de salir afuera hará que tu carne se cocine y tu cabello se queme en cuestión de minutos. Este escenario tan catastrófico trae como resultado que la gente no tenga otra opción que refugiarse dentro de sus casas durante el día, teniendo todas las puertas y ventanas cerradas para evitar que entre el más mínimo rayo de sol. Sumado a esto, durante las noches unos seres conocidos como los visitantes emergen desde lo más profundo de la tierra para hacerse pasar por los humanos, con el objetivo de ganarse la confianza de las personas normales, entrar a sus hogares y matar a todos los que vivan dentro de las frías paredes de ese lugar. En No, I'm Not a Human encarnamos a un protagonista antisocial sin nombre que vive en la vieja casa de sus padres, teniendo como única interacción social a nuestro vecino, un padre de familia amable y de buen corazón que se preocupa enormemente por su familia y por su vecino. A lo largo de los días dentro del juego, el jugador deberá por las noches dejar entrar a todo tipo de residentes variopintos y por las mañanas descubrir quién de ellos puede ser un posible visitante, y de ser necesario, deberá acabar con ellos antes de que lastimen a algún residente que sí sea humano. Por suerte para el jugador habrá una serie de síntomas que nos permitirán saber si estamos revisando a un visitante o una persona normal. Los síntomas que se mencionan dentro del juego son una dentadura perfecta y blanca, tierra debajo de las uñas, ojos inyectados en sangre, axilas sin pelo, fotografía
líneas de aura anómalas, cera en los oídos y encías sangrantes. Pero a pesar de todas estas señales, siempre puede pasar que estos rasgos se deban a un agente externo que nada tenga que ver con ser un visitante, lo cual hace que saber si una persona es o no es un visitante sea mucho más difícil. En No I'm Not a Human, la moralidad del jugador será puesta constantemente a prueba para saber qué es realmente, pero no para saber si es un humano o un visitante, sino para saber si es un humano o un monstruo, porque allá afuera hay muchos peligros aparte de los visitantes, verdaderos monstruos que no necesitan provenir de las profundidades de la tierra para ser una verdadera amenaza, porque la verdadera amenaza aquí son aquellos seres faltos de empatía y misericordia que harán lo que sea para calmar sus impulsos violentos o solo por el hecho de estar en una situación de superioridad. Pero hoy no vine a hablar del juego en sí, si fuera el caso, hubiera hablado más al detalle de muchas cosas del mismo. De lo que vine a hablar hoy es de dos finales en específico del juego, dos finales que representan hasta dónde puede llegar la humanidad cuando sucumbe a la más pura y absoluta desesperación y termina depositando todas sus esperanzas en la religión. Y estos finales son: final del profeta. En este final, el jugador deja entrar a su casa a una mujer que le ofrece su compañía a cambio de dejarla quedarse en la casa para refugiarse en un principio. Esto podría parecer que no tendría nada de malo. Después de todo, algo de compañía nocturna en una situación como la del juego ayudaría a liberar el estrés, aunque sea un poco. Pero, con el paso de los días algo no cuadra. El estómago de la mujer empieza a hincharse día tras día, hasta que eventualmente algo sale de su interior y la mujer muere en el acto. Resulta ser que la mujer formaba parte de una secta que aparece en el juego y dentro de su vientre se estaba desarrollando quien asumo era el anticristo. Una vez que el niño haya nacido, el jugador debe buscar al bebé por diferentes zonas de la casa y esa misma noche debe ver por la ventana que da a la parte trasera de la casa para ver al niño alimentándose de las ubres de una perra callejera, en una posible referencia al relato de los hermanos Rómulo y Remo que fueron amamantados por una loba cuando eran apenas unos bebés. Si el jugador ve al bebé en la ventana, su destino ya estará sellado, no importa lo que haga, el final del profeta ya ha llegado. En este final la secta religiosa llega a tu casa en búsqueda del bebé y aun si el jugador intenta detenerlos, ellos logran atrapar al niño y sin ninguna pizca de compasión, descuartizan al recién nacido por estos psicópatas religiosos. Este acto completamente vil y mórbido es glorificado por la gente de la secta, quienes ven a la mujer como su salvadora y al jugador como el profeta que les traerá la salvación con su sacrificio, el cual les abrirá las puertas al paraíso. Es ahí cuando la gente del culto rodea al jugador y sin darle otra opción lo crucifican y se quedan observando cómo la vida de su supuesto profeta se escapa de su cuerpo ante la atenta y desquiciada mirada del culto. Final de la secta. En este final, el líder de la secta que existe dentro del juego, obligará al jugador a que deje que 3 de sus creyentes se queden dentro de la casa. Es el deber del jugador asegurarse de que estas 3 personas salgan ilesas hasta que el líder vuelva a buscarlas. Cuando eso pase, él te agradecerá por haber cuidado también de la gente de su secta y te dirá que la muerte le ha hablado del jugador y que ella puede ofrecerle un lugar donde esconderse de todo. Esto muy probablemente se refiere a otro final del juego que igualmente tiene connotaciones de terror religioso, pero no lo pongo aquí porque realmente les recomiendo jugar el juego. Entonces el líder de la secta le explica al jugador que él no cree en la reencarnación ni en la vida después de la muerte, solamente cree que la misma podrá salvarlos a todos del peor de los destinos, el vacío eterno. Es después de toda su explicación que el líder de la secta le pregunta al jugador si desea unirse a la secta de la muerte para así poder hallar la paz eterna. Si el jugador acepta unirse a la secta, abandonará su hogar y abrazará la muerte, la cual lo recibirá con un frío, pero reconfortante abrazo eterno.
La religión como concepto, organización y como método de horror es simplemente espeluznante. La idea de que, por una simple acción, por un simple error o porque naciste en un país donde no enseñan la supuesta fe verdadera, las puertas del paraíso se cierren para ti y seas condenado a arder en el infierno es algo que genuinamente me revuelve el estómago. Me da asco las implicaciones de dichas afirmaciones, me da asco la gente que dice ser creyente pero solo usan los escritos de la Biblia para esparcir odio por el mundo, mientras creen que tienen su lugar en el cielo asegurado. En general, todo lo referente a las creencias religiosas, ya sean judías, cristianas, budistas o de cualquier otra religión me dan asco, porque si Dios realmente existe, ¿por qué me abandono? Pero eso ya no importa, si Dios existe, ya no me interesa tener su aprobación o su bendición, solo espero que Él sí sepa cómo matarme, porque si algún día cruzamos caminos, juro que voy a matar. Hola, Padre Gabriel, hermana Verónica, ¿hay alguien ahí? ¿Cuánto tiempo debo mantenerme escondida? Hola, ¿quién eres? Nunca había sentido tu presencia antes. ¿Eres ciega? ¿Qué? Te pregunté si eres ciega. Responde la pregunta. Sí, tengo degeneración macular y poco a poco desde los 12 años fui perdiendo la vista hasta que quedé completamente ciega hace un año. ¿Y por qué viniste a este lugar? ¿Por qué viniste a esta farsa disfrazada de religión hacia alguien que odia a tu especie? Sabes que Laine Evans odia a los humanos, ¿verdad? Soy consciente de ello, pero también sé que ella no es mala. Se preocupa por el planeta, por los animales, por su familia. Es por eso que tenía fe de que pudiera encontrarme con ella aquí. Yo pensé que tal vez ella podría darme una razón para vivir, aun si ya no puedo ver a mi familia y mis seres queridos. Pues creo que estás de suerte. ¿Por qué lo di? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué fue lo que pasó? No, no puede ser. Yo estoy viendo. Puedo ver. ¿Cómo es esto posible? Niña, si lees esto, es porque te tuve la compasión de devolverte la vista. No puedo darte una razón para seguir viviendo, porque tú y yo somos polos opuestos, por eso te tocará a ti descubrir eso ahora que puedes volver a ver. Pero no te hagas ideas equivocadas, esto es un regalo por primera y única vez. Si me buscas, te mataré, si me encuentras, te mataré. No soy tu diosa, ni tu amiga, solo soy una mujer que quiere vivir su vida en paz. Aprovecha esta oportunidad para hacer lo mismo. Vive, experimenta, descubre, pero mantente alejada de mí. Atentamente, Laine Evans. Gracias, señorita Evans. En verdad, muchas gracias. ¿A cuántos mataste esta vez? Time, esto yo no maté a... No me mientas. Eres mi hermana y te conozco desde que tengo uso de la razón. Sé perfectamente a dónde fuiste y qué hiciste. Mira, puedo entender que estés enojada porque te hayan usado como imagen para una estafa religiosa, pero tienes que comprender la posición en la que estamos. Te recuerdo que hace 2 años llegamos a un acuerdo de no agresión con el gobierno del país. Fue un acuerdo que nos costó mucho lograr, un acuerdo que asegura nuestra calma y tranquilidad, pero tus arrebatos de ira asesina pueden poner en riesgo dicho acuerdo, ¿entiendes? Sí lo entiendo, perdón, es que simplemente no pude contenerme. Está bien, tampoco es como que esté enojado. Ya estoy acostumbrado a tus arrebatos de ira asesina. Simplemente ten cuidado. Las cosas en Argentina ya están muy tensas solo porque existes, y no creo que el gobierno se ponga muy feliz si descubren que andas por ahí matando gente que te hace enojar. No te pido que dejes de hacerlo, solo trata de ser más discreta, ¿ok? Ok. Vamos, no pongas esa cara larga, tengo la comida lista, puedes comer en la cama si quieres. Gracias, Time. Tú ves subiendo, hay algo más que debo hacer. Está bien, solo no tardes mucho. No lo haré.
Bueno humanos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado, perdonen la demora, pero por temas personales nos acabamos atrasando. Recuerden darle like, suscribirse y compartir el video para apoyar al canal. Sin nada más que decir, me despido, adiós humanos, nos vemos la próxima. Cabo. Sí, capitán. Retírate e infórmale a la Gran Madre Superiora que la célula hereje ha sido completamente erradicada. Ya revisé toda el área y no hay supervivientes, todos los herejes han sido asesinados. A sus órdenes, capitán. Diosa mía, gracias por ayudarnos con estos herejes. La Gran Madre Superiora se pondrá eufórica cuando sepa que estuviste aquí. Puede que hasta pida que dejemos este lugar intacto para contemplar tu purificación divina por cuenta propia. Gracias mi señora y espero conocerla algún día.